soy Poli, bienvenidos a su podcast Cambiemos la Conversación. Wow, sentí que no he hablado con ustedes desde hace muchísimo tiempo, pero ya estoy aquí de vuelta. Y el clima está perfecto para sentarnos y tomarnos una tacita de té y hablar un poquito. Y hoy les traigo un tema de arte, pero vamos a hablar de la desvalorización del arte popular. Y con esto les traigo a nuestro invitado especial, es el doctor Gabriel Medrano de Luna. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptárnosla. Bueno, ¿nos podría presentar un poco de usted, qué hace, aparte de ser mi asesor de tesis? Con gusto. Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Aguascalientes, donde realicé la licenciatura en Sociología. Posteriormente, continué mis estudios en el Colegio de Michoacán, en la maestría en estudios étnicos. Está adscrita al Centro de Estudio de las Tradiciones. Es decir, ya desde ahí tomamos como disciplina académica el estudio de las tradiciones, que precisamente uno de los temas para este programa, que es el arte popular, pues se inserta. Los estudios de doctorado los realicé en la misma institución, en el Colegio de Michoacán, y fue el doctorado en Ciencias Sociales. Ahí lo que realicé fue una investigación sobre el folclore literario ferrocarrilero de Aguascalientes. Ya casi al final de la culminación de este doctorado me salió la oportunidad de insertarme en la Universidad de Guanajuato. Me dieron la oportunidad de elaborar y hasta la fecha pues hemos tomado una de las líneas, uno de los estudios, el arte popular. Y creo que tu programa viene muy bien para hablar de este tema, porque son dos situaciones. Una, la desvalorización del arte popular, como tú bien señalas, pero actualmente en esta situación de pandemia, pues también la situación tan mala que les está yendo, claro, a muchas empresas, a muchos negocios, pero incluimos también a los artesanos. Si antes por esa desvalorización no se vendía como uno espera, hoy encuentran una situación muy crítica, muy difícil, donde no pueden poner sus productos a la venta y no hay quien los compre también. Aún en la actualidad hay grandes maestros, grandes artesanos, y las obras que producen son verdaderas obras de arte, no vistas en galerías quizá, pero sí es algo muy valioso, que tiene antecedentes ya desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo en 1921 con la asociación que hace el doctor Atele con Montenegro y Enciso, y para valorar más el arte popular, pero bueno, estos procesos han sido muy complejos, muy difíciles. Ya en la situación actual, pues los artesanos yo creo que se han visto en una situación desfavorable, precisamente por lo que tú refieres en tu programa, la desvalorización. Es decir, vemos sus piezas, ¿no? y aún así estamos regateando, ¿no? Son piezas únicas, de veras son obras de arte, porque son piezas únicas e irrepetibles. Y cuando uno se acerca a los artesanos, pues se da cuenta que a cada pieza le imprimen un sello propio, va una parte de su espíritu, de su ser. Y bueno, en el caso que nos ocupa, donde estamos insertos en Guanajuato, también hay una diversificación de arte popular muy grande. Aquí yo he encontrado en Guanajuato excelentes jugueteros, constructores de juguetes. Siempre menciono a uno por la relación que entablé con él, pero también porque para mí era de los mejores jugueteros, se llama Shinda, lamentablemente ya falleció. Pero no solamente el juguete, la cestería, los trabajos de cantera, la canterería también ha sido muy reconocida, la forja. Aquí en Marfil tenemos al chino, que es un gran artesano de la forja, y eso ya quedan pocos. Los aretes de pajarito que se hacen son únicos aquí en Guanajuato. La cerámica, también ya reconocida a nivel internacional. Y no solamente la de Dolores, o sea, la de Guanajuato, San Felipe, y muchos países. La hojalata también ha sido muy interesante, cómo se trabaja en Guanajuato. Es decir, podemos hablar
de muchas técnicas, de muchos procesos en cada pieza, dependiendo de qué rama artesanal hablemos, y encontraremos una riqueza muy grande, pero lamentablemente una desvalorización. Y a veces diría que no generalizo, pero sí muchas veces de nosotros mismos los mexicanos, porque yo he visto que vienen los extranjeros y ellos la ven con otros ojos, tienen otra óptica hacia el arte, y yo he visto que más de alguno, bueno, muchos por no decir, han valorado mucho este arte, ¿no? Si nos abocamos a Guanajuato. Claro, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, sería muy extenso el arte. Pues nos podría explicar un poquito más qué es el arte popular, porque sí se llega a confundir poquito, porque sí han dicho que las artesanías no cuentan. He visto muchas imágenes que no cuentan como arte, pero ¿por qué se cree eso? Esto tiene que ver ya de años atrás, muchas veces con las concepciones teóricas de algunos autores, ¿no? Que han señalado al arte popular, bueno, quitémosle arte como cacharro, si tú quisieras decirle, han desvalorado ellos mismos, pero cuando uno ve los procesos y los acabados, son verdaderas obras de arte. Afortunadamente ya hay artesanos que se cotizan y sus piezas las venden hasta miles de dólares, ¿no? Pero son casos extraordinarios. Muchas veces los que se consideran artistas, sus piezas, casi es que lo que venden es su firma. En ciertos casos, no siempre. Hay casos particulares de quien yo he hablado, por ejemplo, Toledo, pues es un gran artista y tiene una obra muy valiosa, pero sus raíces están en la cultura del istmo de Tehuantepec, ¿no? De Juchitán. Él trabajaba las tierras de su contexto social, la geografía. Pero en el caso del arte popular, pues entraríamos en un debate muy complejo entre qué es el arte y qué no es arte. Desde qué posición nos estamos abocando. Hay constantes para definir el arte popular de ciertos autores, Daniel Rubin de la Borbolla, la maestra María Teresa Pomar, la parte manual. Ese es un distintivo muy grande cuando hablan de arte popular. La otra, que no son piezas hechas en serie. Y también a veces que los artesanos se dedican a otras actividades como la agricultura, y al mismo tiempo los procesos de cómo se elabora la pieza, dependiendo la rama artesanal, las técnicas manuales, los tintes. Y en cambio, cuando se habla de obras de arte, son otras cosas que refieren más como a una persona que siguió una academia, un ámbito erudito, por decir así. Y creo que ese es un error. Yo me atrevo a decir que he conocido artesanos que sí, ciertamente no han pasado por una escuela, por no aprender técnicas y procesos a través de una currícula de procesos escolarizados, pero su conocimiento empírico ha trascendido y sus obras son dignas de estar en las mejores galerías, ¿no? Y, y bueno, creo que un aspecto favorable, para bien o para mal, pues ha sido, por ejemplo, el fomento cultural Banamex, ¿no? Que ha hecho, tiene su colección de grandes maestros de arte popular y ahora tiene de grandes maestros de Iberoamérica y que ha hecho sus exposiciones, libros y como que eso ha ayudado a revalorizar por otro lado, ¿no? Obras muy Pues de caras hecho, también. Ajá, adelante. de hecho hay un museo del arte popular en la Ciudad de México, ¿no? Sí, el MAP, Museo de Arte Popular, que precisamente se encuentra donde era la estación de bomberos y que es muy bonito, ¿no? Entonces, ahí alberga las piezas de arte popular y, y que ha sido muy visitado. Yo creo que ha sido un motivo que la gente vea las diferencias
ramas artesanales a nivel nacional y darse cuenta de cómo cada estado se ha identificado, ¿no? Al rato con eso. Por ejemplo, la cartonería. La cartonería ha sobresalido Guanajuato, Toluca también, el Estado de México. La curtiduría, pues hablaríamos de León. Al hablar de cartonería, bueno, también tendríamos que referirnos a esta familia que es muy reconocida de los Linares, la familia Linares en el barrio de la Merced en México, que también ha dado renombre a nivel internacional al arte popular. Yo conocí un alfarero, se llama Santos, en Jalisco, que también él, ya sus piezas pues han sido exhibidas en otros países, ¿no? Pero creo que ha sido un proceso de ir picando piedra, de ir viendo o tocando puertas, porque FONART pues ha sido la instancia gubernamental donde supuestamente ha dado seguimiento al Fomento Nacional de las Artesanías, pero muchas veces hay situaciones, sobre todo cuando hay concursos, entre los propios artesanos hacen cuestionamientos de las piezas premiadas por FONART, o sea, de qué se basaron para dar ese premio, cuando ellos realmente saben de los procesos y las técnicas, ¿no? Por eso digo que es algo muy complejo y que nosotros lo vemos desde lo académico, bajo otros ojos, pero ya ponerse en el papel del artesano es otra la situación. Muchas veces yo refiero al contexto donde vive. Las piezas son parte de un contexto social, histórico, y yo he sido testigo de que he encontrado artesanos que sus piezas, si tú lo ves en otro país o en otro estado de la ciudad, aquí de la República Mexicana o en un municipio, tú dices, este es de este artesano y no me equivoco. O sea, ya cuando imprimen un sello propio, ¿no? Cuando yo eso lo vi, por ejemplo, en China. Yo de China ya veías una pieza y dices, este es China. Y muchas veces me decía, pero ¿cómo sabes? Pues es que su pieza tiene, ha invertido años de experiencia, ¿no? El caso de China, pues él aprendió del abuelo, del papá, y él fue el constructor de sus propios juguetes, de muchos de sus juguetes. Él decía que soñaba sus juguetes, despertaba y hacía el bosquejo y posteriormente los construía. Entonces, pues yo creo que es otra parte importante donde podemos ver esa diferenciación entre lo que es arte popular y arte contemporáneo o arte culto, ¿no? La misma temática, el simbolismo, el significado, lo que hay debajo de la pieza que no se ve, lo que hay detrás del artesano. Y muchas veces es muy diferente al artista, ¿no? La posición social, económica, política. Eso es lo que tienen muchos artistas también, o sea, se cotizan en las mejores galerías y ya son reconocidos. Hablando de arte popular, también hay aspectos como el que se escuchó ahorita desde las campanadas. También eso es algo muy importante, aquellos talleres donde se fundía el hierro y cada campana daba un sonido distinto, un sonido peculiar. También es otra parte interesante en los pueblos, que a veces no pasamos por desapercibido o no prestamos atención en los sonidos, los colores, los olores. Eso es parte de ese contexto que referíamos, que también de alguna u otra manera envuelve a las comunidades y por ende a los talleres artesanales. Pero bueno, continuemos. Sí. No, pues de hecho sí salió bien al tema porque las campanas que tengo, como vivo al lado de un templo, cada fecha tienen un sonido diferente. Como en diciembre creo que tocan las mañanitas a la Virgen el 12 de diciembre y también tocan la de Jingle Bells y tienen así como canciones diferentes cada mes del año. Y quizá muchos no lo sepan, pero la ciudad de Salamanca es reconocida por la fundición del hierro, del cobre, del bronce. Hay talleres muy buenos ahí. Mucho de lo que se vende en Guanajuato
de las campanas o hierro fundido se hace en Salamanca. Son unos aspectos, hablando de arte popular, ¿no? La cerería, otro aspecto importante en Cortázar y Salamanca, también que se ha ido perdiendo y desvalorizando, porque eso era usado en las festividades religiosas, principalmente las velas, y hacían adornos muy espectaculares. Y entonces, en lo que estamos refiriendo es esta parte de que como cada municipio tiene algo muy interesante, ¿no? Y también los nacimientos que se hacían de cerería en Salamanca, y que hablando de esa desvalorización, tiene que ver también con esas tradiciones o costumbres, porque en diciembre la gente acostumbraba poner los nacimientos y abrir las puertas para que la gente los apreciara. Y incluso hacían hasta un concurso del mejor nacimiento. Y todas eran piezas de cerería, piezas de arte popular. Hoy, además de la desvalorización, podremos agregar la seguridad, la cuestión que estamos viviendo en torno a la inseguridad y a la violencia, que es difícil que una casa monte un nacimiento y abra sus puertas a cualquier persona, porque el temor a que vean tu casa y puedan invadirla, ¿no? Han sido situaciones también judiciales. Lo mismo ha pasado con los artesanos en estas zonas. Citemos por caso Juventino Rosas, Cortázar, Celaya. Esta situación que están viviendo ha hecho que produzcan menos artesanía, que encuentren menos mercado. Esa inseguridad, ese temor a enfrenten a esta situación también les ha pegado mucho. A mucha gente en general, pero dentro de esa gente pues, también están los artesanos. Esta zona de Salamanca, Cortázar, Paseo del Alto, donde se trabaja excelente la madera, grandes talladores de madera en Apaseo, en Alto, la cartonería en Celaya, juguetería en Juventino, cerería, hierro fundido en Salamanca. La gente ya no va por temor a la violencia, y al no ir, pues ya no consume el producto del artesano, entre otras cosas. Pero también esa situación de pandemia ha ocasionado todavía que la situación se pusiera más trágica, ¿no? No solamente es el temor o la inseguridad, sino además es que esta pandemia, pues ni ellos pueden salir a vender ni la gente ir a comprar. Y eso estuve viendo en noticias recientes que algunos artesanos en la Ciudad de México estaban retornando al trueque. Y era algo muy triste porque, bueno, triste e interesante, no sé cómo verlo, porque ellos daban su artesanía a cambio de comida. Una situación muy desfavorable, pues ahora sí. Y tenemos esa experiencia en otros países donde no hay necesidad tanto del trueque, sino la solidaridad, y la gente se ayudaba unos a otros, aún entre vecinos. México es otro contexto, otra situación, se puede entender, pero los artesanos están afrontando esta situación económica muy difícil. Es algo muy triste también. Pues sí, de hecho, también los artesanos, bueno, se pone de ejemplo que los artesanos salen, pues, como de ejemplo, de Guanajuato llegan de Dolores a vender hasta Guanajuato y ya está el costo del pasaje, el costo de alimentos, y aún así sus artesanías las siguen dando pues a un precio razonable, y es como dijo usted que aún así les regatean. Sí, sí, son situaciones. Podemos hablar de muchas situaciones, ¿verdad? No podemos homologar todo, pero sí, también es muy esta parte que hablábamos de los procesos, las técnicas, los pigmentos, los acabados, lo que hay detrás de las piezas en cuestiones de esos sueños convertidos o materializados en sus piezas, de esas vivencias que ellos han ido teniendo, ¿no? Pero que como bien señalas, pues cada vez hay menos artesanos. ¿Por qué? Porque los hijos, decía la maestra Pomar, me lo decía, los hijos no quieren seguir viviendo en la pobreza en que han vivido sus padres y comienzan a emigrar, los que pueden a estudiar, pero ya no siguen haciendo piezas artesanías. No es el caso de todos, ¿verdad? Puedo dar el caso nuevamente de Shinda,
que sus hijos y sus nietos pues siguen haciendo juguete. Y como él habrá más. Pero en otros casos, los hijos ya no continúan la tradición porque buscan otras alternativas de vida que les permita vivir más holgadamente o tener más oportunidades. No me pudo evitar llamarme la atención las piezas que tiene detrás de usted, la Catrina Sí, y el otro. mira, esas piezas las elaboró Orlando España, hijo de Shinda. Es la Catrina y en su vestido trae una pintura, una reproducción de la pintura de Un domingo en la Alameda, de Diego Rivera, y el que está al lado es Guadalupe Posada. Fue algo que yo le pedí de manera personal y es como ese lazo que uno tiene entre la pieza hecha por un gran artesano como es Orlando y el lugar del cual provengo, como Aguascalientes. La Catrina es creación de Guadalupe Posada y por eso le dijimos, quiso hacer a Guadalupe Posada. Entonces es como esa conexión entre Guanajuato y Aguascalientes a través de la cartonería. Y que además son piezas de tamaño natural, ¿no? También. Yo aproveché cuando me hacía esos trabajos en ir observando el proceso de elaboración, el acabado y así ir llevando la investigación. Así es como yo también he ido haciendo la investigación con algunos artesanos de los que he tenido ese acceso o esa disponibilidad de encargarle algunas piezas, pero aprovechar el proceso de elaboración para ir registrando mediante video y fotografía cómo se hacen las piezas. Te diré algo que es muy interesante en Guanajuato, que yo valoré mucho. Shinda me llevó al cerro, me enseñó las tierras. Guanajuato es un estado muy rico por las minas, sus tierras. Y en ese cerro me maravilló porque había tierras color rojo, azul. Y el abuelo le enseñó a extraer de esas tierras los tintes naturales, cosa que ya no se hace. Ahora es más fácil ir a una tlapalería, a una tienda de pinturas y comprar la pintura ya hecha. Pero anteriormente los artesanos hacían sus propias herramientas. Este caso que te digo, Shinda, aprendió a hacer sus propios tintes, hacía sus propias sierras, le llamaban la Sierra San José, los pinceles con crin de caballo, con el pelo de la cola del caballo o de la crin, elaboraba sus pinceles y es algo también muy interesante de una época que hay quien sigue trabajando los tintes naturales, ¿no? En muchas comunidades en Oaxaca, Michoacán, Estado de México, pues se extraen de las plantas algunos de los minerales, otros de la grana cochinilla, van haciendo sus tintes naturales y con eso hacen su obra, ¿no? Hacen sus trabajos. El textil el telar de cintura, muchas veces ellos hacen mediante tintes naturales el color de sus trabajos. Pero eso es un proceso que conlleva tiempo y mucho, es complicado. Y ahí ligo nuevamente esa desvalorización, porque cuando ellos ponen un precio a la pieza, creo que volvemos a lo mismo. No valoramos cómo está hecha, ni siquiera lo queremos ver. Cuando son tintes naturales, cuando es un proceso de cocción de las flores o de la grana cochinilla, o si usan tierras. Y dicen, no, pues es que esta vale tanto. Sí, esta es china, el producto chino está hecho por millones y lo hacen en un día bastantes. Y estamos en esa etapa también que lamentablemente los chinos han hecho reproducciones muy buenas hasta de productos artesanales, ¿no? Y se ha vuelto una competencia desleal. Si vemos la parte histórica, si retrocedemos unos 30 años, 30 y tantos, 40 quizá, pues podríamos ver la introducción del plástico también. Y fue también un momento difícil para los artesanos. La llegada del plástico
y por ende de todos estos productos transnacionales como Fisher Price, todas estas marcas que ya te traían juguetes de manera hechos en serie, y entonces ya muchos no querían comprar el caballito de cartón, preferían comprar el caballito de plástico, únicamente era más barato y duraba más. Ya no querían comprar la troquita o el trenecito de lámina hecho en Celaya de hojalata. Ya mejor compraban uno hecho en serie y de ahí venimos arrastrando muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, muchos artesanos han logrado salir adelante, han luchado y muchos se han mantenido, ¿no? Otros no. Y en Guanajuato es la misma situación. Sí, pues de hecho yo me acuerdo, me llegó un recuerdo así vago, que cuando tenía 15 años tomaba clases de pintura con un, primero era doctor y después fue pintor en sus hobbies, y él sí nos enseñaba a hacer las pinturas con cáscara de huevo, con pigmentos, con cosas naturales, algo que yo nunca pensé que llegaría a pasar o hacerse, porque yo decía, ay, ¿cómo se va a pintar con eso? Pero no mezclábamos los polvos con, creo que era pegamento, la verdad ya ni me acuerdo con qué era, pero sí comprendo esa parte en donde ya estamos metiendo más a lo industrial. También, por ejemplo, no sé si he escuchado lo de la diseñadora de modas que utilizó los diseños de los huicholes en su ropa. Y el problema es que hubo, ¿verdad?, de una demanda donde ya tuvo que intervenir el Estado. Sí, a todo eso se han venido afrontando los artesanos. Que cuando alguien que tiene una posición económica más favorable, vínculos políticos o no sé, pero cómo se quiere apropiar de estos diseños ancestrales. Y bueno, ese fue un ejemplo que trascendió, porque ese es otro problema también, y de esto también me lo hablaba mucho con la maestra Pomar, de que los artesanos no tienen los recursos económicos y a veces los conocimientos que conlleva patentar un producto. ¿Cómo pueden patentar? ¿Quién los orienta? Y se afrontan estas situaciones, que venga alguien más y se apropie de sus diseños. Tú referías a los huicholes, pues sus diseños muchas veces surgen de esos viajes o de esos sueños, ¿no? Cuando están Ajá, de esos viajes astrales. Sí, cuando consumen el peyote como parte de su ritual, mucho de eso que ellos perciben o ven en ese viaje, lo plasman en sus diseños. Y que alguien llegue y te los tome. Hablabas de que no sabías cómo hacían el pegamento, el chino le llamaba la pegadura. Él me decía que lo sacaba de los retazos de lo que quedaba en el rastro de la carne de los animales, y lo cocía y de ahí sacaba la grenetina, y también con baba de nopal ellos hacían sus propias pegaduras. Muchas veces tiene que ver el contexto, ¿no? ¿Qué hay en la región y qué se puede usar para hacer los propios productos? Ya hoy es muy raro. Aquí en esta región, por ejemplo, de las tunas también han extraído tintes muy interesantes. Bueno, interesante en el sentido del color que brinda, ¿no? Ese rojo intenso, amarillo. Han usado también, también es interesante cómo la tuna, además de ser un fruto muy rico, puede también crear colorantes. Y todo eso se ha ido perdiendo. Hoy se ha industrializado más. La vida se ha hecho más complicada en ese aspecto, yo diría, o más fácil, de que vas y compras todo, pero antes era un proceso, ¿no? Como la cocina mexicana, pues que realmente era un arte el cocinar, ver a las abuelas en esas cocinas grandes y todavía hacer la sobremesa. ¿Qué ha pasado con esas recetas, con esa comida tradicional? Y hoy las cocinas son muy pequeñas, han pasado en segundo plazo.
un segundo plano, perdón, porque la vida ha sido más rápida, ¿no? Hoy trabaja la esposa, trabaja el esposo, hay una situación diferente. En el caso de los artesanos también muchas veces se han visto en esa situación también, en que tienen que trabajar para sobrevivir y ya la artesanía pues ya no les da el sustento como antes, entonces se va relegando y van haciendo como una balanza, o trabajo o hago artesanía. Entonces yo por eso digo, y si hay artesanos, yo conozco que quien sí vive de hacer su artesanía, o sea, también no es el extremo. Hay quien logra y que ya logra tener una trayectoria, un renombre, y pues tienen sus clientes. Otros han tenido esa, ese, ese conocimiento de incluso hasta de exportar, ¿no? Y ya no depender tanto del mercado nacional. Son muchas situaciones, pero ciertamente yo coincido contigo en que cada vez más hay una desvalorización por el arte popular que está haciendo que cada vez se vayan perdiendo ciertas tradiciones artesanales, familiares. Sí, pues el arte, bueno, el arte popular mexicano primero se caracteriza por sus colores tan vivos y porque, como dice usted, en cada figura se plasma una historia, se plasma un rasgo de vida. Por ejemplo, bueno, sigo viendo la Catrina que tiene atrás. El rosa es un rosa muy vivo, el amarillo. Usamos muchos colores. Nuestra cultura es pues muy extensa, muy grande. Y México, decían muchos autores, y yo concuerdo con ellos, que es un país surrealista. Y yo creo que hasta la fecha sigue siendo un país surrealista. Pero, pero si vemos desde finales del siglo XIX, principios del XX, cómo vinieron muchos antropólogos, pintores, fotógrafos, había un interés muy grande hacia México como parte de esa que es cultura fantástica, ¿no? Y ellos apreciaban, valoraban todas estas festividades y en una festividad no era solamente ver la pirotecnia, que también es parte del arte popular, ¿no? Como ahora por cuestiones de, de seguridad pues también ha sido regulada, pero en esas festividades pues como tú dices, ver a las mujeres con esa indumentaria hecha a mano, si vemos en el Istmo de Tehuantepec, son esas prendas que duran meses para estrenarla al día de la boda, para estrenarla al día de la fiesta religiosa. Y también pues esos autores iban precisamente a esas comunidades, ¿no? Buscando conocer esa excentricidad, por así decir, pero se encontraban, entre otras cosas, precisamente el arte popular, además de esas calles a veces de tierra, empedradas, paredes de adobe, no sé, fogones, pero, pero eso es algo que también yo creo que deberíamos de volver a valorar nuestra propia cultura mexicana, tan llena de color, como tú dices. Yo tengo amigos de España, San Manuel Pedrosa, David Mañero, bueno, por citar algunos, Pilar García, etcétera, que a ellos les gusta mucho de venir a México y dicen que cuando vienen encuentran mucho de lo que han perdido en España. O sea, aquí todavía tenemos muchas tradiciones populares que se siguen haciendo de generación en generación y que en España se han perdido, ¿no? Y que es algo también bien interesante, bien importante en nuestra cultura, nuestro propio lenguaje. Aquí seguimos teniendo muchas leyendas, muchos mitos, eh, muchos, en muchos lugares siguen hablando con el refrán para no decir tanta cosa y que entiendas rápido. Mi abuela nos hablaba con frases cortas y sentenciosas, ¿no? Y uno le quería ver la cara y nomás te decía, cuando tú vas yo ya vengo. Y dices, pues ya que dices, sí, claro. O, Sí. sí, y en México, pues es otra cosa que tenemos, que es muy bonito. Nuestro lenguaje, eh, nuestra cultura, nuestro color, eh, nuestra visión hacia la muerte. En esta situación de pandemia, yo aquí donde vivo, la gente no cree en la pandemia y muchos dicen, pues si me toca, ya me tocó.
son situaciones que tenemos otra forma de convivir y de ver a la muerte, ¿no? Desde pequeños. En Aguascalientes nos hacían calaveritas de barro y nos la daban con nuestro nombre cuando éramos niños. Aquí eran de alfeñique, ponían tu nombre y tú la comías. Para un extranjero, jugar con un cráneo que lleve tu nombre o comer un dulce de alfeñique que sea un cráneo, pues le parece muy tétrico. Y nosotros es parte, Sí, ¿no? sí. Aquí De hecho, tenemos, nosotros tenemos como un cariño a la muerte, pues es hasta una santa, la Santa Muerte. sí, es un culto que en otros países dicen, pero ¿qué les pasa, no? O aquí Guanajuato, nuestro santo patrono, bueno, de los compositores vernáculos que ha sobresalido más, ¿no? José Alfredo Jiménez, sus canciones, no vale nada la vida no vale nada. Entonces, en el mexicano tenemos esos aspectos, ¿no? Ligados con la cultura popular, con el corrido mexicano, con las leyendas, con los refranes, pero que sí tenemos otra forma de ver la vida. Y, y regresando al tema del que estamos hablando, pues que esa parte de arte popular ha sido una parte, yo creo que muy importante, ha sido un aspecto que sí deberíamos volver a revalorar, como la blusa que traes, ver los colores que, que son y que esos nos han acompañado, ¿no? O que en comunidades vemos esos colores ocres, que es algo fascinante, ¿no? Por las casas de adobe, por las calles de tierra, no sé, son, usan mucha madera en el caso de Michoacán, Estado de México. Entonces, yo creo que basta con abrir un poco los ojos y volver a valorar, ¿no? Y ponernos en el lugar del otro y a lo mejor como solidaridad, como le dicen en España, que consumen lo local, entre comillas, pero más que lo local, lo de la comunidad, como porque saben que muchas veces son grupos pequeños unidos a otros grupos de otros países que lo único que buscan es el autoconsumo con productos orgánicos, apegados más a lo natural, y que están buscando un mercado nomás de autoabastecimiento, no hacerse ricos. Y aquí es lo que yo creo que podríamos hacer algo similar, digo, en otro contexto, en otra cultura, pero con los artesanos. Quizá a veces nos podemos desprender de 100 o 200 pesos, comprar una pieza, pero saber que esos 100 o 200 pesos le van a permitir comer ese día el artesano, ¿no? Y seguro saldremos ganando, porque esa pieza muchas veces vale más, ¿no? Y es hecha, es una única pieza. Eh, y yo creo que ahí sería como el mensaje que podríamos dar en este programa, que, que no fomentemos la desvalorización, sino concienticemos y seamos parte de la revalorización, porque no solamente es del artesano, es de nuestra propia cultura, es de nuestras tradiciones, es seguir preservando un aspecto sociohistórico, ¿no? Que se siga manteniendo eh, las comunidades que van ligadas a sus creencias, sus festividades religiosas. Porque muchas veces, bueno, en el arte popular sabemos que inicialmente comenzaban haciendo vasijas y cacharros, pero para uso familiar, uso cotidiano. Cuando vieron la posibilidad de que ese gustaba y se vendía y empezaron a hacer más, bueno, ya empezó un proceso distinto. Pero sí, cada vez en nuestras cocinas vemos menos ollas de barro, los frijolitos ya no los cocen en ollas de barro, el arroz no sabe igual en esas cazuelas, en las ollas Sí, de sabe barro. diferente el café. Café, sí, a lo mejor soy un poco bucólico, un poco como, ay, qué romántico, pero no estaría de más, o sea, como dar un clic y apegarnos un poco más a este mundo natural, más sencillo, ¿no? Y que ahí podemos favorecer. No vamos a salvar a los artesanos, no vamos a hacerlos ricos, pero como dicen, un grano no hace un granero, pero ayuda a formarlo. Y yo creo que es donde podríamos tener algo de aportación, o al menos concientizar, si no lo compramos, como tú dices, el respetar, el respeto, ¿no? Al menos eso. Eh, eh, y,
y lamentablemente pues también la parte gubernamental que yo no quisiera tocar a fondo, pero también a veces por cuestiones de reglamentación y eso, pues que no les dejan vender, que no tienen los permisos. Mira, yo vivía en Aguascalientes y había un lugar que se llamaba Calvillito y producían un pulque muy rico. Pues se acabaron los pulqueros porque no tenían permisos de la Secretaría de Salubridad. Y, y, y así como esto, los artesanos también han vivido aspectos similares. No pueden vender porque donde llegan y se sientan no tienen el permiso de venta y los quitan y a veces les quitan a sus productos. Yo creo que FONAR debería repensar y empezar a, a volver a apoyarlos más. No caer solamente en políticas culturales y, y que se queden ahí. Aquí, en diciembre, lamentablemente falleció el doctor Virgilio. Él tuvo en el Museo Jane Byron un pequeño taller donde tenía varios artesanos y Jim, precisamente, diseñaba las piezas. Él decía, o siempre criticaba la parte gubernamental porque él sentía que se les podía ayudar más. Es decir, si el gobierno compraba X toneladas de lámina para los que hacen hojalata y se los vendiera a precios más económicos que como ellos lo compraban en la ferretería, ya se estaba ayudando, ¿no? El gobierno no tenía esa capacidad. Y si hablamos de lámina, podemos hablar de otras cosas, ¿no? Poner más atención en la tala de madera. Ya muchos constructores de muebles, de juguetes, de tanta infinidad como en Michoacán, pues están viendo situaciones difíciles porque cada vez hay menos madera en sus bosques. La tala inmoderada está también acabando con muchos artesanos. Y si la quieren conseguir, la consiguen más cara. Si es clandestina, se arriesgan a que puedan ser vistos y caer en la cárcel. No sé, son muchas situaciones que podemos hablar, ¿verdad? Es un tema así como muy vasto. A lo mejor decir, podríamos retomar solamente una rama artesanal, un estado y puntualizar más. Pero está bien también dar esos aspectos generales que otra vez llevando agua a nuestro molino, podemos volver a afirmar. Está habiendo una desvalorización. O sea, nos está trayendo a lo mismo. Y esta plática ojalá sirva para fomentar una valorización, ¿no? Ese sería como el eje, pues, de nuestra plática y donde podemos dar muchos ejemplos de ramas artesanales, de artesanos o de diferentes estados de la República. Y yo también no soy especialista y no sé de todos los estados, pero al menos de ciertos aspectos sí lo he visto con mis propios ojos, ¿no? El más cercano fue Shinda, digo, entre otros, pero él revistió una parte importante y muy especial porque incluso hasta el 2015 fuimos a España, lo llevamos a España. Y qué bueno que saco este tema porque precisamente hay una valorización de todo lo que él hacía, de sus leyendas, de sus mitos, de sus juguetes. Y yo decía, qué bonito sería que en México Chinda viviera esto también. Los nadie es profeta en su tierra, pero sí, ahí está un claro ejemplo de una valorización hacia un artesano y un gran narrador oral en un país distinto, en una cultura distinta, quizá porque ellos han perdido mucho de eso o ya lo tienen muy poco, y como hay una desvalorización en su propio Juventino Rosas, en Guanajuato, de donde él era, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo muy, muy claro que yo te podría decir que yo viví con uno de los mejores artesanos que he conocido. Y son dos contextos, ¿no? Europa, España, Madrid y Guadalajara, y México, Guanajuato, Juventino y la región. Mira, recordé a Juan Rulfo. Juan Rulfo. No oyes ladrar a los perros. Y esa es otra parte muy interesante. Es uno de los literatos más reconocidos en México y a nivel internacional. Pero
volvemos a lo mismo, en ese aspecto. Lo que él escribía era parte de la vida cotidiana, de la cultura popular. Era una literatura popular, por así decir. Pero desde que se da ese reconocimiento, ya muchos lo toman como si fuera una literatura muy culta, ¿no? Pero al final de cuentas, ve de lo que habla y es de lo que estamos refiriendo aquí. Esas historias de un pueblo, ¿no? Pero bueno, más para referir que al final de cuentas hay muchos aspectos que es como ese debate, ¿qué es arte y qué no es arte? Si es arte popular no vale, y si es arte contemporáneo que está en una galería X vale. Igual yo hago esa analogía, quizás no venga al caso, pero con estos escritores también muy reconocidos que en su momento escribían lo del pueblo, con ese lenguaje sencillo, sin tanta complicación. Pero obviamente tienen ese reconocimiento y ahora ya lo ponen en otro contexto y ya le quitan todo lo de popular, ¿no? Esa es una parte interesante en nuestro país. Hablar de las masas, hablar de lo popular, hablar del pueblo, ¿qué es el pueblo? El arte popular, si es del popular, es arte del pueblo. Y cómo ha sido desacreditado desde estas instituciones también, ¿no? De estas galerías, no sé. Y eso también tiene que ver con esa desvalorización hacia la pieza misma, a la producción, a la elaboración, a los procesos. Sí, pues de hecho yo pensé que nada más arte popular se caracterizaba por las artesanías, pero ahorita que dice que hay diferentes tipos de arte como la literatura, que los castillos de pirotecnia también cuentan como arte y las tradiciones, no pensé que todo esto llevaba un contexto para que pudiera ser arte popular mexicano. Es que lo que es muy interesante, que en esos espacios de los que estamos hablando, tú puedes encontrar los aspectos que tiene parte de ese arte popular, ¿no? Tú cuando vas a una festividad ves los cordeles. Estas festividades que en España en muchos lugares se han perdido, en México siguen vigentes. Y muchas veces cuando hacen los arcos de triunfo y ponen esos cordeles, tú te darás cuenta que es papel picado. El papel picado es una técnica artesanal de años. Y luego en algunos arcos de triunfo le ponen cazuelitas de barro. Te das cuenta que eso está hecho por alfareros y que es arte popular, o sea, y eso de cuando hablamos de la pirotecnia, la forma de armar un castillo, de darle el color, de darle el sonido, eso es también parte del arte popular y en muchos lugares ya no lo elaboran. En otros países como China, pues ha sido muy sofisticado, de ahí viene la pólvora, ¿no? Pero en México todavía es parte de estas festividades religiosas. El torito, que también conlleva la pirotecnia, pues es toda una técnica que tiene que ver con el arte popular. Sí, por eso te decía que cuando vamos a una fiesta patronal, si abrimos los ojos veremos muchos aspectos muy valiosos que como que nos regresan a nuestras raíces, a nuestros ancestros, ¿no? A nuestros abuelos, y que sigue vigente, es así como esas tradiciones, cómo se han ido preservando de generación en generación. Eh, Muchas veces tú vas a una casa y tienen un santo y si fuera a lo mejor páscuaro, podría ser de pasta de caña, una técnica también muy antigua, ¿no? O un santo tallado a mano, quizá hecho en Apaseo el Alto, volvemos a lo mismo. El arte popular como que lo podemos encontrar en muchos espacios. Cuando hablamos de la cultura mexicana, dile que mejoró mucho. Dile que mejoró mucho, que ya está bien. ¿Cómo ves, Pau? Y, y eso es algo muy interesante, que ojalá se siga preservando los conocimientos hablábamos de los tintes naturales. ¿Cómo extraer los tintes naturales de las plantas, de las tunas, de la grana cochinilla? ¿Cómo hacer los procesos? ¿Cómo trabajar para
que muchas veces es reciclado, es papel de reuso, para hacer la cartonería, eh, cómo hacer de las tierras, cómo el poder amasarlas para hacer la alfarería, ¿no? Y que dependiendo la tierra y el lugar, pues tiene un color distinto, una consistencia distinta, que eso es también muy interesante, ¿no? El barro negro de Oaxaca, por ejemplo, o la loza de Dolores Hidalgo, que no tiene, ojo, no la perdió, más bien la ganó Puebla, eh, el ser Talavera. A la cerámica de Dolores no le podemos decir Talavera por cuestiones legales, pero volvemos a lo mismo, situaciones políticas. Pero mucha gente dice es más barato en Dolores y prefiero comprar esa cerámica que la de Puebla, que también es muy bonita y muy bien hecha. Pero bueno, el, el, la denominación de origen, pues sabemos que Talavera está en España, ¿no? Talavera de la Reina. Pero el nombre aquí es Puebla. Y al final de cuentas, pues eh, los artesanos o los alfareros de Dolores siguen haciendo su cerámica. En San Felipe es muy distinta, muy más tradicional. Yo he conocido uno que le dicen el pájaro, un alfarero, que sigue utilizando esos hornos a la usanza que les enseñó Miguel Hidalgo, porque dicen que bueno, esta historia que voy a don Miguel Hidalgo es que se enseña la alfarería en San Felipe para tener un oficio, ¿verdad? Un poco lo que hizo Vasco de Quiroga en Michoacán, de enseñar oficios, de enseñar para que no todos compitieran. Y todavía hay personas que siguen haciendo la alfarería, la usanza tradicional, con esos hornos de leña, ¿verdad? Y que pues cada vez encuentran un mercado más difícil, ya no ven esos productos como antes. A lo mejor a la gente se le hace más fácil comprar sus productos en internet que tener que ir a San Felipe hasta comprar. Ajá. Sí, son muchas situaciones que... Sí, pues estoy, ahorita que las confundo, estas son las Marías y las Lupitas son las de cartón, ¿verdad? Sí, mira, yo no sé quién le llamó, pero se le han conocido como las Lupitas, pero sí son las Marías, muchas de estas hechas en el Estado de México o Querétaro, y las de cartón, pues principalmente en Celaya, ¿no? Cortázar, o incluso en México. Pero a lo mejor también, y viendo el interés que tú tienes, porque me consta que tienes un gran interés como alumna, lo he visto, a lo mejor también se puede aprovechar este programa y lanzar este mensaje a los jóvenes, ¿verdad? Que no se enganchen tanto con el celular, con la parte electrónica, que es parte de lo que estamos afrontando y viviendo, no se trata de negarlo, pero a lo mejor tú podrías también mandar ese mensaje desde tu programa, que los jóvenes se interesen más por la lectura, por atender ciertas festividades, y así podrían valorar más la cultura mexicana, sus tradiciones, como tú dices, sus colores, su artesanía. Eh, y yo creo que este programa podría ser, sí, porque bueno, lo estás generando tú y tú tienes un interés, y este puede ser el eslabón para que llegue a jóvenes, ¿no? Y abran un poco más los ojos, porque eso les permite volver a tener más sensibilidad, esa parte humana que se está perdiendo también. Yo creo que esa desvalorización conlleva también esa parte humana que cada vez se está perdiendo, ¿no? Cada vez somos más individualistas, más egoístas, nos encerramos más, la pandemia nos está poniendo frente al espejo y nos está permitiendo ver esa otra parte de la vida, ¿verdad? Que se ha ido perdiendo. Poner el ojo en el otro, tener más convivencia familiar, pasar más tiempo en familia, y que ojalá pase esto pronto para que esto nos permita en el encuentro de los amigos, en la familia, pues poner esta atención de lo que estamos hablando también, ¿verdad? Sus creencias, sus historias, sus vivencias, aprender a escuchar al otro también, a preservar
esos documentos, a preservar esos tesoros que hay en casa y que a veces no los logramos ver. Y que a veces basta acercarse al abuelo o al papá y preguntarle cómo era cuando tú eras niño, y te va a contar muchas historias. Y seguramente te podrá referir cosas que tienen que ver con aspectos del arte popular, de la religiosidad popular, de las leyendas, no sé. Y veremos que eso ha sido parte de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana. Podemos lanzar una pregunta, Pau. Si en la casa de quien escuche este programa hay algún objeto de arte popular o de artesanía, ¿verdad? Sería interesante. Sí, pues sí, chicos, o gente que nos escucha, si tienen en su casa algún objeto de arte popular o alguna artesanía, no sé, una pintura, no, mándenos foto, coméntelas en el estado de aquí, abajito, y nosotros encantados de leerla. Vamos a seguir apreciando más esto, a fomentarlo más y que siga creciendo este tipo de arte popular para que no se vaya desvaneciendo. Y agradecerte, Pau, agradecerte la invitación, sobre todo tu interés por no desvalorizar, sino al contrario, por valorizar el arte popular, la cultura, por dejar un mensaje a los jóvenes. Eso es gratificante. Eso es algo, te felicito. Y como dices, soy tu traductor. Sí, y eso también para mí es de mucho gusto, porque sé que eres una gran estudiante y que te preocupas por algo más, no solamente por lo que acontece a un metro de ti. Felicidades. Ay, gracias, profe. Pues bueno, ya vamos a tomar esto como una bonita reflexión, porque sí, también con lo que nos expresó usted, profe, por aceptar mi invitación, por darnos un poquitito de su tiempo, a pesar de las fallas técnicas que tuvimos. Y algo más que le gustaría decirnos, una despedida. Pues agradecerte y agradecer al público Radio Escucha, o al que escucha en las redes sociales, para que haga caso al mensaje que intentó dejar Pau y a mí como invitado. Que veamos más hacia nuestro interior y que veamos que hay cosas muy valiosas, muy bonitas y que no cuestan nada. O si cuestan algo, no es tanto. Y que la vida puede ser más sencilla, que nos compliquemos menos, para valorizar más nuestra cultura, nuestra familia y en este caso el arte popular. Pues bueno, muchas gracias, profe, y gracias a ustedes por escucharnos. Espero que les haya gustado mucho el tema y los esperamos a la próxima para cambiar la conversación.